Hola, ¿qué tal? Siguiendo con la explicación de la herramienta Business Intelligence Power BI de Stock, en esta oportunidad profundizaremos un poco más acerca de su funcionamiento aplicándolo a un caso práctico. Es importante recalcar o recordar que la herramienta Power BI es una herramienta creada por Microsoft que nos ayuda en el análisis de datos y será de mucho interés para aplicar lo que son informes o elaborar dashboard. Cabe recalcar que Power BI no solamente es utilizada por usuarios con extensiones Microsoft, es decir, Excel o cualquier fuente de datos proveniente de Windows, sino por una gran cantidad de profesionales alrededor del mundo dedicadas al análisis y visualización de datos. Power BI de Stock te ayudará a importar datos de diferentes fuentes, crear un modelo de datos y generar reportes basados en dichos modelos. Bien, ahora para comenzar, como podemos apreciar, para el ejemplo preparado no trabajaremos con Excel, sin embargo se presentará cómo se podrá obtener los datos de dicha extensión. Para demostrar un poco más la relevancia que significa Power BI en cuanto a su funcionamiento, obtendremos nuestros datos desde una base de datos MySQL para la creación del informe y el dashboard. Bien, para obtener los datos provenientes de Excel, al momento de iniciar Power BI, como podemos ver, se desplegará una ventana de bienvenida que contiene algunas de las funciones más comunes de Power BI, y entre ellas está la opción Get Data, como podemos apreciarlo, que es obtener los datos. Una vez que demos clic, se nos desplegará una ventana en donde podremos seleccionar el tipo de fuente de datos que vayamos a utilizar. Si no te aparece la pantalla de bienvenida, puedes realizar la misma acción desde la barra de opciones Get Data y de igual manera se desplegará una nueva ventana donde se presentarán todas las fuentes de datos. En esta oportunidad utilizaremos Excel Connect y se ubicará, se abrirá una ventana donde se mostrará la ubicación de los archivos. En esta oportunidad utilizaremos el consorcio camaronero y se conectará a la hoja de cálculo y mostrará todas las hojas o tablas que posean nuestro Excel. En esta oportunidad utilizaremos lo que son todas las hojas de cálculo o las hojas de cálculo que se vayan a utilizar. Luego oprimimos Load y aparecerá una ventana donde se va a mostrar el proceso de carga de todos los datos provenientes del Excel. Esperamos un momento hasta que se conecte la herramienta con la hoja de cálculo y una vez que culmine el proceso se nos deberán mostrar todas las hojas en la ventana del lado derecho, como podemos apreciarlo, y en donde en cada hoja se presentarán con todos los campos que posean dicha tabla. Como lo habíamos anunciado al principio de nuestro video, en esta oportunidad no utilizaremos los datos provenientes de un Excel, sino que realizaremos la acción Get Data y en los archivos buscaremos MySQL Database. Una vez que oprimamos en el Connect, se nos desplegará una ventana donde nos pedirá ingresar credenciales que son el servidor y el nombre de la base de datos. Bueno, por lo general en toda conexión siempre es el localhost, el servidor, y el nombre de la base de datos con la que la hayamos creado dentro del sistema gestor de base de datos. En nuestro caso es BW Camaronera. Una vez que aplastemos OK, nos presentará una nueva ventana en donde nos pedirá ingresar unas credenciales con las que hayamos registrado nuestra base de datos. Podemos usar las credenciales propias de Windows o en nuestro caso, como no es una extensión la base de datos de Windows, utilizaremos las credenciales de la base de datos propia. Bien, en esta pantalla nos pedirá ingresar el nombre de usuario y lo que es la contraseña con la que se hayan creado la conexión dentro del sistema gestor de base de datos. Por defecto es el root y la contraseña que le hayamos designado a nuestra conexión. Una vez que aplastemos en conectar, se nos aparecerá un mensaje de soporte de encriptación. Aplastaremos OK.
Esperamos un poco hasta que se conecte con la base de datos y se nos presentarán todas las tablas que corresponden a la base de datos. Para hacerlo un poco más intuitivo utilizaremos todas las tablas provenientes del sistema gestor base de datos. Como podemos ver, cada una presenta sus datos. Aplastamos load y se nos aparecerá un mensaje igualmente de carga, en donde se conectará la herramienta con la base de datos y extraerá todos los datos de la base de datos que estén contenidos dentro. Esperamos un poco. Y como podemos apreciar, se nos aparecerán todas las tablas dentro de la ventana en el lado derecho. Para verificar que todos los datos se hayan cargado correctamente, la herramienta Power BI nos ofrece 3 botones, en donde la primera es lo que es la generación de reportes y en la segunda es la que vamos a utilizar ahora, en donde podemos comprobar que todos los datos de nuestras tablas se hayan cargado correctamente a la herramienta. Cada vez que nos desplegamos dentro de las tablas, se nos presentarán en la parte central las columnas con sus registros, como podemos apreciarlo. Bien, es importante, para que no ocurra ningún tipo de error en la creación o elaboración de informes o a su vez dashboard, crear respectivas relaciones para que se puedan relacionar todos los datos y se puedan obtener un informe correcto. La herramienta Power BI ofrece una de las ventajas, que es el reconocimiento automático de las claves dentro de las tablas con que se relacionan. Para poder verificar esto, podemos darle doble clic en la línea o relación que se hacen entre las tablas y se nos desplegará una nueva ventana, y como podemos apreciar, las columnas con que se referencian cada tabla se muestran de un color diferente, en donde también presentan una cardinalidad y una dirección. Para poderlo cambiar, simplemente se puede hacer clic en la columna o en los valores, pero en este caso la dejaremos tal como están. Aplastaremos OK. Y bien, en nuestro caso forzamos un error, que como podemos ver, nuestra tabla dimensión empresa no se encuentra relacionada con ninguna tabla. Para ello, simplemente debemos ubicar nuestra tabla con qué tipo o con cuál otra tabla se relaciona, y su relación es muy fácil. Simplemente lo que hacemos es arrastrar desde el campo hasta el otro campo con la tabla que se va a referenciar, y de igual manera se pone la cardinalidad y la dirección automáticamente. Bien, ahora para hacer la elaboración de informe regresamos a lo que es nuestro panel de reporte o informe, en donde realizaremos un pequeño informe demostrativo y luego realizaremos un tablero ya más ampliado. Bien, para hacerlo un poco más didáctico, seleccionaremos lo que es una matriz y se nos aparecerá una nueva ventana en el panel central, en donde podemos utilizar todos los datos de las tablas simplemente arrastrándolos, ya sea al gráfico o a las dimensiones que nos presenta aquí. En este caso vamos a calcular lo que son el número de kilogramos por camarón en un determinado periodo. Bien, como podemos ver aquí tenemos una tabla en donde podemos sacar el valor que sería cosecha número de kilos, y lo vamos a colocar en valores. Para poderlo referenciar vamos a escoger en la dimensión empresa el nombre de la empresa, y también podemos realizarlo por la talla, la cosecha por la talla. Buscamos la tabla talla y colocamos la que es el nombre, y como podemos apreciar se
se nos elaboró un pequeño informe un poco más detallado de todo el número de cosechas o de kilogramos que se realizó por talla y por empresa. Estos cuadros se pueden cambiar de igual manera utilizando los diferentes gráficos que nos representan aquí en la tabla de visualizaciones, en donde podemos utilizar lo que son cuadros. Igual se van a poder hacer los filtros. Tenemos lo que son los diferentes tipos de cuadros o presentación con la que podemos hacer nuestro informe. Bien, para explicar un poco más ahora lo que son o cómo podemos hacer un poco más ampliado nuestra tabla, simplemente lo que es hacemos clic fuera del gráfico y podemos utilizar un filtro en donde podemos añadir periodo año a nuestros datos y se van a realizar lo que es un filtro y se va a modificar nuestra tabla. Como podemos ver, cada vez que seleccionemos un periodo para poderlo diferenciar un poco mejor, vamos a cambiar este gráfico, le vamos a poner un tipo pastel y cambiamos lo que son las columnas, ponemos talla acá y podemos verlo un poco mejor y ya más ampliado, en donde nos va a presentar todas las tablas. Para poderle cambiar el nombre, la herramienta nos permite realizarlo de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a los campos que se hayan utilizado, le damos doble clic y podemos cambiar los nombres que nosotros deseamos. En nuestro caso va a ser talla. Utilizamos acá lo que es el periodo de la empresa del nombre, le podemos poner empresa y utilizamos también lo que era el periodo año, que le podemos poner como año, y la dimensión que utilizamos también la podemos cambiar por el otro nombre, que es número de kilos cosechados. Y como podemos apreciar, tenemos en cada punto lo que son los valores que nos representan cada punto de acuerdo a la talla. Por ejemplo, tenemos un valor, podemos representarlo también solamente presentar una talla, como podemos observar. Para regresar damos nuevamente clic en la opción. Podemos agregarle un nuevo gráfico que en esta ocasión vaya a contener lo que es el valor de inversión y cuánto se obtuvo de utilidad en esa cosecha. En lo que vamos a tener aquí una cosecha total y la cosecha, lo que es la utilidad o la que se obtuvo, lo que es la inversión, lo que se gastó. Ponemos esta en target y el coste de inversión. Y como podemos observar, tenemos que se obtuvo un coste de inversión de 257.810,50 y se obtuvo una cosecha total de 487.838,87, que es lo que marca el renglón o la línea que está entrecortando el gráfico. De igual manera podemos lo que es modificarle el nombre, costo total de la cosecha, y este es lo que es el costo de inversión que se realizó por dicha cosecha. Podemos apreciarlo un poco mejor de igual manera seleccionando nuestro gráfico y se van a modificar todos los que son los gráficos que intervienen en este tablero. Por ejemplo, de igual manera cogemos otro periodo y se van a modificar todos los datos. Podemos agregarle otro cuadro, otra imagen. En nuestro caso va a ser una posición geográfica o localización,
en donde podemos agregarle el país, país nombre, y se nos va a mostrar un mapa y se nos va a ubicar donde tenemos que cambiarle en vez de legend locación, y se puede observar un poco mejor lo que es el gráfico estadístico. De igual manera podemos hacer el filtro para que se muestre solamente un solo país. De igual manera, país nombre, le cambiamos el nombre a país, y cada vez que seleccionemos un país simplemente se va a seleccionar y se van a modificar todos los tableros gráficos o estadísticos que intervengan en dicho informe, como podemos apreciarlo. Bueno, como podemos ver, Power BI es una herramienta súper sencilla y súper fácil de manejar. Ayuda a interactuar mucho con el usuario que lo va a utilizar. Presenta muchos cuadros estadísticos, muchas herramientas que nos pueden ayudar para obtener un informe muy didáctico, muy intuitivo, que nos permita analizar de una forma correcta lo que son los datos y hacer un análisis o una toma de decisión acertada para lo que es la empresa. Bueno, y esto sería todo en la explicación de lo que representa la herramienta Power BI de Stock. Muchas gracias.